2019. Toma la palabra el asambleísta Esteban Albornoz. Invitar al mercado, por favor. Presentes, a las otras asambleístas presentes. La presidenta de la Asamblea Nacional pide orden en el Pleno. Algo que dije el pasado 29 de noviembre, cuando en este mismo Pleno tratábamos la proforma presupuestaria 2019. El Ecuador debe contar con un presupuesto donde su principal objetivo sea la gente, sea el bienestar de los ciudadanos. No una lista de ingresos y egresos, sino que el presupuesto se convierta en una verdadera herramienta de gestión para eliminar las desigualdades, para fomentar la productividad, para generar competitividad, para generar empleo digno. Recordemos que el 31 de octubre del año 2018, el presidente de la República remite la proforma del presupuesto general del Estado correspondiente al ejercicio 2019 y la programación presupuestaria cuatrianual 2019-2022. El Pleno de la Asamblea, luego del informe de la Comisión, observó el pasado 29 de noviembre, se presentaron 17 observaciones. Finalmente, el 6 de diciembre del año 2018, cumpliendo los plazos, el señor Presidente de la República envía a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria con la respuesta a las observaciones. Algunos aspectos importantes con relación a la proforma presupuestaria. Recordemos que en la proforma presupuestaria se contempla el pago al IES por 1.240 millones correspondientes al 40% del aporte del Estado a las jubilaciones. Esta es una incorporación importante y un valor muy significativo, 1.240 millones. También recordemos que está incluido 350 millones de dólares para cubrir los incentivos a las jubilaciones y se plantearon como observación que se establezca un cronograma de pago para la totalidad de los pagos por estos incentivos a las jubilaciones. La proforma cumple las asignaciones correspondientes a los GATS por 3.163 millones y hay un tema importante, también se contempla por primera vez 411 millones de dólares para cumplir las preasignaciones por la ley amazónica y se estima 160 millones de dólares por la ley de desarrollo fronterizo. Existe ya en la respuesta frente a las observaciones una reasignación de recursos a favor de las instituciones de educación superior, universidades y escuelas politécnicas con alrededor de 43 millones. Esto es resultado de las observaciones que hiciéramos en su momento la Asamblea Nacional. Y también hay que reconocer que hay un incremento al presupuesto del SENACID para la creación de 7 nuevos institutos, dando respuesta a la demanda en el tema universitario y de institutos. Bien, ¿cuáles son los supuestos macroeconómicos que planteaba la proforma y cómo ha cambiado en función de la respuesta del Ejecutivo? Se mantiene el crecimiento del PIB de 1,43%, es decir, un PIB de 113 millones de dólares, se mantiene la inflación de 1,07%, y aquí el primer gran cambio que se plantea en la proforma que envía el Ejecutivo. El precio del barril de crudo promedio para el año 2019, que estaba planteado en $58, baja a 50. Esto tiene un impacto en los ingresos de 1.600 millones de dólares. Es un impacto importante. Por ahí una primera reflexión es si hay una reducción de 1.600 millones, ¿por qué se mantiene el tema del PIB de 113 millones de dólares? Finalmente, también se mantiene el incremento en la producción del crudo, se estima 200 millones de barriles, es decir, un incremento del 9%. Sigamos. Ajustes ya en función de estos nuevos parámetros para la elaboración del presupuesto. El total de la proforma que teníamos originalmente era de 36.000 millones, baja a 35.529 millones, es decir, una reducción de 630 millones de dólares. De acuerdo a las estimaciones, el déficit también disminuye y estimamos que el déficit ahora baja alrededor de 18-19 millones, quedaría el déficit global en 3.636 millones de dólares, que representaría el 3.21%. Recordemos que, como dije al inicio, pues hay una asignación a las universidades superiores, pasando el presupuesto de estas instituciones de educación superior de 1.297 millones a 1.350 millones de dólares. Hay una optimización, como lo plantea el Ejecutivo, en los gastos de personal. Los gastos de personal se disminuyen en 135 millones adicionales de los 70 que estaban contemplados, es decir, hay una disminución en gastos de personal
con relación al 2018 de 205 millones de dólares. Con relación ya a las cuentas de ahorro y financiamiento, los ingresos permanentes disminuyen en 612 millones, los gastos permanentes también disminuyen en 747 millones de dólares, y en este caso ya se tiene un déficit de 824 millones de dólares, perdón, un superávit permanente de 824 millones de dólares. El aumento en el superávit en este caso pues es de 134 millones de dólares, cumpliéndose la regla fiscal de que ingresos permanentes financian egresos permanentes. En el caso de los ingresos no permanentes permanecen exactamente igual, 2.800 millones de dólares. En gastos no permanentes existe un ligero incremento, y en el tema del financiamiento público prácticamente se mantiene en el mismo valor. Sigamos, por favor. Bien, con relación al gasto social, que era una preocupación importantísima de la Asamblea Nacional, de los diferentes asambleístas, pues se habla en la competencia social de alrededor de 13.000 millones de dólares, en educación hay 5.370 millones de dólares, en salud 3.271 millones de dólares. En el caso de educación se mantiene el valor, considerando el incremento solo para el tema de las universidades. En el tema de salud hay un incremento de alrededor de cercano a los 20 millones de dólares, se incrementa con relación a la proforma original. Sigamos, por favor. Bien, con relación a los subsidios, aquí sí hay un cambio importante. El total de los subsidios que teníamos en la proforma original era de 6.955 millones de dólares. En esta proforma ajustada pasa a ser 4.524 millones, donde obviamente la reducción que se produce en los subsidios está relacionada con relación a los combustibles. El total de subsidios de los combustibles originalmente estaba planteado en 4.176 millones de dólares y pasa a 1.742 millones de dólares. Es decir, existiría una reducción de 2.434 millones de dólares. Aquí una reflexión frente a la rueda de prensa dada por los señores ministros, donde se anuncia algunas medidas con relación justamente al subsidio de los combustibles. Las premisas que estaban planteadas en la proforma ajustada ya no coinciden con lo que se anunció hoy al mediodía. Entonces sí preocupa pues que frente a esa información diferente pues exista un déficit adicional que debe ser evaluado. Sigamos, por favor. Bien, y ya con relación a las observaciones para ir concluyendo, se mantiene los 1.000 millones de dólares de concesiones como ingresos permanentes. Aquí hubo mucha discusión que estos 1.000 millones no deberían ser considerados como ingresos permanentes, sino como ingresos no permanentes. De todas maneras, el Ejecutivo se mantiene en este concepto. Se había pedido pues un informe con relación al endeudamiento público. Se mandó un documento pues con un sustento, y se establece que la relación deuda-PIB es del 44.83%. La reducción del valor del precio del barril del petróleo de $58 a $50, y el Ejecutivo, y cito textualmente, ha previsto, pongo en comillas, ha previsto profundizar el análisis de optimización de los subsidios a los combustibles durante el presupuesto general del Estado 2019, y entendemos que en función de eso hoy hizo el anuncio. Hay la asignación de recursos para cumplir con el 40% de las pensiones previo análisis y validación de la base de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se plantea el plan de pagos por incentivo a las jubilaciones de los servicios públicos entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas. Recordemos que está asignado 350 millones de dólares, que no es el total, pero creo que es un valor importante. Reasignación a las instituciones de educación superior de 43 millones de dólares. Sigamos, por favor. Bueno, informes, hay el compromiso pues del Ministerio de Finanzas de un informe semestral sobre la balanza comercial para la Asamblea Nacional. También con relación a una inquietud que tenían las instituciones de educación superior, se abrirán cuentas corrientes recolectoras de las universidades de Banco Central. También nos preocupaba el tema de que no se emitía el reglamento a la Ley de Fomento Productivo, pero el día de hoy ya fue emitido el decreto presidencial con el reglamento a la Ley de Fomento Productivo. Hay un aumento de los recursos para el Consejo Nacional por la Igualdad de Movilidad Humana en $79.000, y para el Consejo Nacional de la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades por $156 millones.
Hemos buscado, pues, en esta presentación hacer más bien un informe objetivo que sirva para los asambleístas con el fin de tomar la mejor decisión por el país. Concluyo simplemente recordando el artículo 295 de la Constitución, que tiene relación con justamente esta etapa que tenemos en el presupuesto general del Estado, donde dice que la Asamblea Nacional en los 10 días siguientes podrá ratificar sus observaciones en un solo debate con el voto de 2/3 de sus integrantes. De lo contrario, entrará en vigencia la programación pro forma enviada en segunda instancia por la función ejecutiva. Muchas gracias, señora presidenta. Termina así la exposición del asambleísta